Veamos, jóvenes. Em, Vamos a igual recordar un poco lo que hemos conversado la semana pasada, lo que era la suma de vectores, de manera rápida ya, antes de ver lo nuevo. Entonces, habíamos hablado concretamente que hay dos tipos de separación podríamos decirlo, de conceptos de magnitudes físicas. Una era la magnitud escalar, que solamente me interesa el número, y el otro es la magnitud vectorial. En el caso de la magnitud escalar, habíamos dicho que la magnitud escalar era solamente aquella magnitud que solamente me interesa el número y la unidad de medida. Lo cual hace que cuando yo vea ese elemento, como en el caso de la temperatura, la rapidez, la masa, el tiempo, eh, yo lo vea como un aspecto totalitario en la unidad. Por ejemplo, si hablo de kilogramos, y yo sé que cada uno de los elementos que componen esa partícula o ese cuerpo le pertenecen todos esos kilogramos. Pero el aspecto vectorial no tiene la particularidad que concretamente me interesa más que nada la dirección, lo que mide y, y obviamente la unidad de medida. Por ejemplo, tenemos el concepto de fuerza, que se radica completamente en eso, donde nos interesa que cuánto, hacia dónde va dirigida esa fuerza y además obviamente cuánto mide. Entonces la diferencia es una que la escalar solamente me interesa el número y la otra me interesa obviamente más condiciones como la dirección y obviamente el número de medida. Bajo esas consideraciones, chicos, nosotros habíamos hablado que esto se representaba en base a vectores y los vectores eran flechas, las cuales esas flechas tienen la siguiente particularidad. Se presentan como mm, con un número que se llama magnitud o módulo, que normalmente es la medida de la flecha. La dirección es el ángulo de la flecha, indicándolo en grados, y obviamente la punta de la flecha es el sentido, o sea, dónde va dirigiendo, hacia el norte, al este, al oeste, todos los valores que tenemos con respecto a ese elemento. El punto de aplicación es donde parte el vector, concretamente donde iniciamos nuestro vector. ¿Ya? Eso es la idea de la punta de aplicación. Es como, por ejemplo, en el lugar de donde yo voy a empujar. ¿Ya? O el lugar donde partió el elemento. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos como punta del vector. Y la clase pasada habíamos alcanzado a ver lo que era la operatoria, la suma, que habíamos dicho que había varias formas de sumarlo. Una de las primeras formas de sumarlo es la suma geométrica, lo cual hace que yo lo sume de la siguiente manera, con el método del polígono, que es ir dibujando una figura geométrica, en este caso un polígono de n lados, dependiendo de la cantidad de vectores que tengamos. Y se hacía de la siguiente manera. Vamos a hacer un poquito. Dibujamos el primer vector, donde terminaba el primer vector, dibujamos el segundo. Si tuviese más vectores con el mismo procedimiento, donde termina el segundo, dibujo el tercero, después dibujo el cuarto, así sucesivamente. Y finalmente, uno, el punto de origen, donde parte, con donde haya terminado mi dibujo. Entonces tenemos el A más B, que sería el vector resultante de la suma. En el caso de restar, lo que se hace es se dibuja el vector de manera contraria al dibujo que uno les da. Por ejemplo, si yo les digo que el vector original va apuntando a la derecha, entonces cuando a alguien le digo el vector pero es negativo, va a ser el mismo pero apuntando a la izquierda. Si yo el vector original lo dibujo apuntando hacia abajo, y quiero el vector en negativo, el mismo vector que estoy indicando, apunta hacia arriba. ¿Ya? No quiere decir que cuando alguien diga negativo, el vector tiene que apuntar hacia los negativos. No, simplemente uno se fija cuáles son las flechas originales que uno
que uno le da como ejercicio. Y cuando uno habla del vector negativo, le cambia el sentido y obviamente la dirección. Se apunta hacia los lados. Es como, por ejemplo, si lo vemos como un lápiz. Tengo un lápiz con la tapa. La tapa es mi sentido, hacia donde apunta. Entonces yo dejo el lápiz sobre la mesa, por decirlo, y la tapa me está indicando hacia dónde apunta. Si yo quiero que fuera ese lápiz pero en negativo, yo le saco la tapa y la coloco en la parte trasera en este caso de la lapicera, entonces me estaría apuntando en el sentido contrario cuando hable de un elemento negativo. Siempre cuando alguien habla de negativo es que apunta en sentido contrario al vector original que uno normalmente le explica o lo deja dibujado o esquematizado en un problema. ¿Qué más, chicos? Vemos también el método del paralelogramo, y el método del paralelogramo se basaba completamente en igual dibujar los vectores, pero a diferencia del polígono que se dibujaba inicio final, acá se dibujan completamente los dos desde el origen, o sea, los dos parten en el mismo punto. Entonces, cuando parten del mismo punto, obviamente, vamos armando una figura que hasta el momento tiene dos lados, pero se trazan líneas paralelas en cada uno de esos lados. Y al trazarlas, eh, percatamos lo siguiente, que va armando una figura que se llama paralelogramo, donde dibujamos en la primera línea paralela, dibujamos la segunda línea paralela, y donde se juntan esas líneas paralelas, nosotros debemos ser capaces de unir el punto de origen con el punto de intersección de esas líneas paralelas. En este caso, nos da esa línea de vector principalmente, que sería el elemento resultante a la suma de las variables. Siempre el paralelogramo tenemos que armar una figura de cuatro lados, ¿ya? Ese es uno de los inconvenientes, que debe tener claro que esa es la variable que uno va a obtener para este tipo de ejercicio. Y eso habíamos trabajado, o mejor dicho, había explicado en la clase pasada, más obviamente algunas conversiones que habían tenido dudas. Eh, Y ya viendo lo del día de hoy día vamos a ver concretamente, chicos, qué es lo que son las coordenadas, cómo calcular las coordenadas cartesianas de un vector, cómo calcular la medida de un vector, cómo calcular la dirección de un vector, cómo ver la suma de un vector y explicarle brevemente la multiplicación. Cosa que me interesa que sepan cómo se trabaja, pero no lo vamos a evaluar la multiplicación, ¿ya? Pero sí vamos a ver ese tema. Por ejemplo, chicos, todos los vectores tienen un elemento que se llama el vector posición. Es donde yo lo voy a ubicar con respecto al plano cartesiano. Y ese vector posición se basa completamente en las coordenadas cartesianas. Entonces se busca un punto. Y ese punto va a tener dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces yo los vectores yo lo puedo escribir de varias maneras. Por ejemplo, yo podría decir el vector mide 50 newton. Pero también podría decir que el vector mide 25x, o sea, 25 en la coordenada x, más 30 en la coordenada y, por decir un número. Ya también puedo explicarlo de esa forma. Cuando yo escribo ese elemento, normalmente uno da por sentado que uno puede saber el ángulo, o sea, la dirección. A diferencia que, por ejemplo, si alguien dice, pucha, el vector mide 50 newton, pero falta un dato. En este caso faltaría incorporar el ángulo. Siempre cuando uno les pida el dato, ¿cuál es el vector final? El vector final de una operatoria siempre tiene que tener las coordenadas, y aparte de las coordenadas, cuánto mide ese vector, y además cuál es la dirección de ese vector. Necesitamos esas tres condiciones para un ejercicio cuando uno le escriba, ya chicos, calcule el vector resultante, ¿ya? De cierta operatoria, de una suma, de una resta, de un ejercicio combinado de suma y resta, para los vectores. Siempre en el caso algebraico, en el caso geométrico, uno espera que hagan el dibujo, ¿no? Ya no es tan específico como lo otro. En el caso de si trabajamos con números, ya uno les pide ya más exacto.
Las componentes de un vector, las componentes de vector siempre se van a calcular de la misma manera, siempre se van a calcular como la coordenada x de un vector va a ser lo que mide el vector por el coseno del ángulo. El ángulo es la dirección del vector. La coordenada y siempre va a ser lo que mide el vector por seno del ángulo. En este caso de la dirección. Y la dirección siempre se va a determinar como la tangente a la menos 1 de la coordenada y partido por la coordenada x. Entonces ahí yo puedo diferenciar obviamente de cómo calcular cada una de las componentes y cómo calcular en este caso la dirección. En un rato más vamos a hacer algunos ejercicios para que les quede claro cómo calcular este elemento. Pero las fórmulas son las que están ahí en forma precisa en el PPT. Díganme, ¿me va a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces esa es la fórmula concreta que vamos a nosotros trabajar. Ahí para que la anoten en algún lugar ahí del cuaderno, que son las componentes cartesianas. Luego de ver eso, de ver las componentes cartesianas, que los elementos que uno tiene, siempre uno le entrega todos los datos posibles, ¿ya? Que hacen que sea uno capaz de calcular, no sé, pues, las componentes, o calcular la medida, o calcular la dirección, ¿ya? Siempre uno le entrega ese elemento, no es algo que uno lo tenga más o menos claro. Otro aspecto importante es el vector unitario. El vector unitario consiste simplemente en la simbología que uno les da a los vectores. Ya puede ser que usted la puedan ocupar o no. En el caso de física, normalmente uno no escribe, por ejemplo, el vector es el 3,2. Eso se hace más como en matemática. Uno en física escribe el vector corresponde a 3i más 5j, o 2j, o menos 4i más 10j, donde el i latino, la vocal i, representa el eje x, la j representa el eje y y la k representa el eje z. Pero si no me quiero confundir con los ejes, con i, j, k, con muchas letras, uno simplemente escribe 3x más 5y más 10z. Le va colocando los ejes, obviamente, de esa manera. Bajo esa condición, chicos, las letras X, Y y Z que uno va colocando para determinar el vector no son incógnitas, simplemente me identifica hacia dónde van los vectores. No es algo que, por ejemplo, uno diga, el X hay que descubrir cuánto vale X, no. Simplemente uno debe colocar el elemento al costado de cada una de las letras. La suma algebraica de estos jóvenes, ¿cómo sumo algebraicamente? Pocas veces, y es contado en forma puntual, que si yo digo que un vector mide 200 y el otro mide 300, la solución es 500. Eso no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer para sumar es tener las coordenadas de cada uno de los vectores. Entonces, por ejemplo, si el vector mide 200, calculo cuál es la componente x, cuál es la componente y de ese vector. Si el otro vector mide 300, calculo cuánto es la componente x, la componente y del otro vector. Y cuando calculo las componentes, recién las sumo. ¿Y cómo se suma? Vamos a tener un resultado para las x y un resultado para la y. Y como se hace, simplemente sumo las x con la x, la y con la y. Es como en matemática decíamos juntar los términos semejantes o reduciendo términos semejantes, mismo procedimiento. Acá se hace esa idea en forma algebraica. Por lo tanto, el vector suma o el vector resta de una operatoria algebraica siempre tiene que haber una componente x y una componente y para mi ejercicio final. No un número. Normalmente alguien lo que hacen es juntar ya la x, la y, la hacen bien por separado y después las juntan. No, eso no se hace. Eso no se practica para una suma o para una resta.
No sé, chicos, ¿hay alguna consulta hasta el momento, preguntas? ¿O hasta el momento bien explicado, bien detallado? ¿Mm? No, ok, chicos. Yo ando medio perdido, profe, pero yo creo que con un ejercicio se... Sí, no, no hay problema. Sí, la idea es que primero explicarle un poco la parte teórica y luego ya los vamos a lanzar completamente a los ejercicios, ¿ya? Sí, es para que no tenéis más dudas, ¿ya? Y otra consideración es puntual, chicos. ¿Cómo calcula la medida del vector? ¿Cuánto mide un vector? Si conozco las componentes, yo calculo en base a uno de los teoremas más clásicos que uno otras conoce en matemática, que es el teorema Pitágoras. ¿Ya? La medida de un vector se calcula como la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y todo eso dentro de una raíz. ¿Por qué uno le dibuja unas barritas al vector? Porque la solución tiene que ser siempre en positivo. Las medidas de un vector siempre son positivas. ¿Ya? Entonces, si alguien dice el vector mide 500 newton, ese 500 newton tiene que ser positivo. No, no puede ser menos 500 newton. Cuando alguien está hablando del vector mide menos 500, es que quizás se olvidó esa persona que está explicando de indicar la dirección e indicar el sentido del vector. O simplemente lo está explicando en componentes. Las componentes pueden ser negativas. ¿Por qué? Porque si los vemos al plano cartesiano, el plano cartesiano tiene dos coordenadas. Una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x a la derecha es positiva, pero a la izquierda es negativa. La coordenada y hacia arriba es positiva, pero hacia abajo es negativa. Entonces las componentes, como yo puedo ubicarlo en cualquier lado del plano, esas pueden ser negativas o positivas. Lo mismo que en los ángulos, en la dirección. El ángulo también lo puedo medir en formato negativo, cuando lo mido al revés. ¿Ya? Cuando lo mido en el sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, los ángulos siempre son positivos. Pero si lo mido al revés, lo más probable es que ese ángulo sea negativo. Pero la medida o el modo o la magnitud del vector nunca, pero nunca puede ser negativa. ¿Ya? Normalmente los errores que se cometen en este tipo de ejercicios no es de materia, no es de aplicación de fórmula, como es en la segunda, podemos decirlo en la segunda unidad que vamos a trabajar, que es de cinemática. Los grandes errores que se cometen son el hecho de no saber equivocarse en la suma, equivocarse en la multiplicación, equivocarse en elevar, todos esos procedimientos. ¿Ya? Y concretamente, chicos, si tengo tres, bueno, por ejemplo, si tuviésemos que trabajar obligatoriamente en tres dimensiones, se hace la misma fórmula, la x al cuadrado, la y al cuadrado, ahora agregamos la z al cuadrado, la sumamos y aplicamos la raíz. Mismo procedimiento para cada uno de los elementos que tenemos en este ejercicio. ¿Ya? Eso es como la manera de ir trabajando nuestras variables. Y les voy a explicar de manera rápida, chicos, la multiplicación, porque aunque no la vayamos a ocupar, igual me interesa que la conozcan. ¿Ya? Eso no. Los que llaman los productos. Normalmente los productos se les enseña como producto escalar y producto vectorial, o más que nada algunos les colocan producto punto y producto cruz, si es que lo habrán escuchado alguna vez en la educación media, lo cual trata lo siguiente. El producto escalar es un producto aquel que al yo multiplicar dos flechas o dos vectores, la respuesta siempre va a ser un escalar, o sea, siempre va a ser un número. ¿Y cómo se desarrolla ese producto escalar? El producto escalar se hace lo que mide el vector A por lo que mide el vector B, si es que estoy multiplicando el vector A más el vector B, se lo estamos multiplicando, lo que mide el vector A, lo que mide el vector B, por el coseno del ángulo que los separa. ¿Ya? Entonces así yo puedo calcular el punto escalar. Pero si está muy complicado así, existe otro método. ¿Qué quiere decir? Que las componentes x de los vectores yo las multiplico entre sí, las componentes y de los vectores también las multiplico entre sí, y la componente z del vector las multiplico entre sí. Entonces las x con las x, la y con la y, las z con las z. Igual que la suma.
Pero, a diferencia de la suma, acá ahora yo junto todas las soluciones en un solo número. Entonces, lo que me dio la X lo voy a sumar con lo que me dio la Y y lo voy a sumar con lo que me dio la Z. Y digo que el resultado es un solo número. Por eso se llama producto escalar, porque la respuesta final es un solo número. Nada más que eso. Ya las componentes no me interesan. Las componentes las ocupé para multiplicar, pero la respuesta se basa completamente en un número. A diferencia del producto vectorial, el producto vectorial, que es denominado también como producto cruz, es aquel que yo multiplico los vectores y esos vectores al multiplicarlos se basan completamente en vector A, lo que mide el vector A, lo que mide el vector B, los multiplicamos por seno del ángulo, en este caso de la separación de ellos. Y como es con la variable seno en este caso, el resultado tiene que ser un vector. Y para eso utilizamos lo que se llama como una especie de pequeña matriz. Esta pequeña matriz se basa completamente, se trabaja de la siguiente manera. Ahí tenemos el producto vectorial, que normalmente ocupa la regla de la mano derecha, que es donde yo coloco así como el pulgar levantando así como levantándolo, muevo coloco en forma derecha mi dedo índice apuntando y genero un ángulo de 90 grados con el dedo índice, con el dedo, en este caso el dedo del medio. Entonces ahí tengo mi regla de la mano derecha que uno la utiliza en algunas ocasiones en física. Y el producto en este caso es mixto, que es simplemente la mezcla del producto punto con el producto cruz, ¿ya? Que son las variables que normalmente uno debe manejar para ir trabajando nuestro ejercicio. Luego de haber explicado eso, vamos ahora ya a los detalles, ya vamos a ver con ejemplos, ya con números para que les quede más claro todo. Voy a hacer la mayor cantidad de ejemplos posibles para que lo logren entender. Ya no me voy a basar completamente en un solo ejemplo. Veamos, vamos a ocupar la pizarra. La están viendo, me imagino ahora. Esta es nuestra pizarra electrónica. Vamos a cambiar acá y vamos a ver nuestro elemento que vamos a trabajar. Recuerden, chicos, si es que no estoy grabando en el la imagen en nuestro Teams, es porque debido a que estoy grabando en un programa externo. Ya. Veamos, chicos, vamos a partir primero que todo con descubrir las componentes de los vectores. Como lo había comentado, los vectores pueden estar en 4 lugares distintos. ¿Ya? Que son las 4 coordenadas o los 4 espacios o los 4 semiplanos que separamos debido al plano cartesiano. Primero, si quiero calcular los componentes de un vector, primer ejemplo, ¿qué pasaría si uno les indica, en este caso, le indica que el vector, vamos a llamar el vector A, lo dibujamos entre barras, le colocamos ahí la rayita arriba, es vector, mide 50, puede ser 50 unidades, 50 metros, la variable que sea, uno le coloca la unidad de media, ahí vamos a colocar 50, porque es un ejemplo. Y le indico el ángulo, la dirección. Entonces el ángulo puede ser, en este caso, 30 grados. Entonces lo que yo debo hacer siempre es lo siguiente. Esto es lo que uno está obligado para calcular las componentes. La componente AX y la componente AY. Quiero calcular la componente X. La componente X es 50 por coseno de 30. Y el Y 50 por seno de 30. Listo. Eso es todo. Calculamos esas componentes, obviamente, con nuestra calculadora y resolvemos el ejercicio. Importante, en la calculadora siempre tiene que estar trabajando en grado, en degree, ¿ya? Así que para que nos haga los cálculos bien, ya en nuestro ejercicio. Entonces en este caso, yo con mi calculadora escribo 50 coseno de 30, 50 cos de 30, me va a indicar que es 43,1
30, 12. Yo lo escribí con 4 decimales. Entonces me va a indicar que ese número es 43, como 30, 12. Hago lo mismo con la otra variable. Profe, Dígame. ¿cuál era para el grado? D. ¿Cómo? No escuché muy bien. ¿Qué es como letra es para poner en la calculadora? La letra D, una D pequeña, tiene que tener una D pequeña arriba. En la pantalla hay en la parte superior Tengo de tres una, opciones. ¿sí? Tiene que tener una letra D. ¿Qué letra tiene usted ahí? ¿Qué letra tiene? Ah, que estoy escribiendo las opciones. Ah, ya, las opciones. De DEC, RAD y GRAD. Ah, claro. Dej, rat, tiene la que dice Dej. Eso tiene que ser. Dej. Tiene que estar en Dej nuestra calculadora. Esa opción tiene que estamos trabajando. Porque eso quiere decir grados. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar nosotros. Ya para que ahí las configuren. Si es que no le dan los números que estoy viendo yo en este caso. Entonces aquí tenemos las coordenadas. Profe, siempre tiene que tener 4 decimales. No siempre, simplemente yo lo escribo con 4 decimales para ser más preciso. ¿Ya? Profe, ¿sabe que yo no sé cómo colocarle DEC? Pero veamos su calculadora. Tiene su, Lo había puesto, lo había puesto con lo que aparece el símbolo de grados y unas comas que habla como ¿ya? de segundo, de minuto y segundo. Y ¿Ya? me dio igual el resultado 43.3012. ¿Ya? ¿Y si lo escribo sin el signo de grado? A ver, sí, sí, no da igual. Sin el signo da igual. Y sin el grado, será igual. Sí, sin el 50 signo. con seno por 30. Claro, sin el signo le tiene que dar igual. Si mi calculadora está bien configurada, sin el signo, igual me va a dar la misma respuesta. Ya no. Ah, sí, me da igual. Si está mal configurada, va a dar otro resultado, entonces no. Claro, correcto. Por ejemplo, si yo lo tuviese en radianes, por ejemplo, yo voy a configurar mi calculadora en radianes y yo escribiera 50 coseno de 30, me va a dar resultado 7,7. Si se fijan, es mucha la diferencia. En vez de 43 me da un 7. Y si lo tuviera en G, me va a indicar 44,5. Igual es una pequeña variación, pero igual es amplia, de 1 grado de diferencia. Profe, ¿sabe que en el 50 me aparece arriba una M y en el 30 una D? El D no hay problema, la M tampoco hay problema. Esa M de la calculadora, esa M es de memoria. Por algún motivo, usted, de casualidad, quizás quedó guardado un número y eso es la memoria. Nada más que eso. Eso no afecta. Ya, profe. La M Ya, gracias. no hay problema. No sé si hay más preguntas, chicos, ahí con la calculadora. ¿No? No, era eso nomás. Ok. Entonces, siga haciendo otro ejercicio para ver si es que la calculadora está buena. ok, vamos a terminar el primero porque todavía no quiero dejarlo lo más explicado posible este ejercicio. Entonces, el vector A finalmente yo lo debo escribir de la siguiente manera. El vector A equivale a 43,3012. Vuelvo a repetir, yo escribo los 4 decimales. X más 25 y eso sería una respuesta. Si alguien me pregunta, ¿cuáles son las componentes de un vector? Yo lo escribo como lo está escrito ahí. Lo tengo que escribir en conjunto, no lo escribo por separado. Lo escribo en una sola corrida. Y le coloco ese pequeño sombrerito a la X y la Y para indicar hacia el eje. ¿Ya? Para que alguien no piense, es la incógnita X y la incógnita Y. No, ese sombrerito me indica hacia qué eje va, X o Y. Hay gente que le escribe Y y le escribe J. ¿Ya? Pero nosotros si queremos escribir X y Y no hay problema, no me complica en base a eso. En este caso, si yo tuviese que dibujar ese vector, tenemos el vector Y positivo, porque la Y era positiva, y el X también es positivo. Nuestro vector estaría en el primer cuadrante. Yo dibujo acá el vector. En este caso el vector que se llama el vector A. Y el ángulo que calcule era el ángulo que está ahí. Ese es el ángulo que, en este caso, el ángulo de 30, que es el elemento que nosotros tenemos trabajando.
Otro ejemplo, vector v. Tengo un vector v que mide 70 y está ubicado a los 130 grados. Entonces, quiero calcular las componentes x, la quiero calcular la componente y, anotamos 70 por, aquí coseno, aquí la variable seno, y anotamos el ángulo. 130 grados, 130 grados. Y al hacer el ejercicio, calculo 70 coseno de 130, eso es negativo 44,9951, negativo 44,9951. Y si lo hacemos con la variable seno, eso es positivo 53,6231. 6231. Negativo y positivo. Solución final del vector. El vector v, ¿dónde está ubicado? El vector v está ubicado en el punto negativo 44,9951 en el eje x, más, porque es positivo la y, el 53,6231 de la y, del vector y. Luego de haber hecho eso, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente un pequeño bosquejo para ver dónde está ubicado el vector. ¿Ya? Dibujo, voy a dejar mi plano cartesiano lo más rápido posible, un esquema rápido. ¿Sí? Para... Acá está la menos x y acá está la x. Acá está la y, positiva. Y obviamente acá está el menos y. Esa y es positiva. Nuestro vector v está ubicado acá. ¿Por qué? Porque la y era positiva, pero la x es negativa. Si lo trazo hacia abajo ahí está mi x y acá está mi y. Este es el vector v. Y el ángulo que yo les indiqué es ese ángulo. Completo. Todo ese ángulo mide, en este caso, 130 grados. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0 grados, acá tenemos 90 grados, acá tenemos 180 grados. Por lo tanto, el 130 es mayor a 90, pero menor a 180, por lo tanto está en el segundo cuadrante. Ahí tenemos otro ejercicio probablemente tal, otro ejemplo. Si hay alguna consulta, chicos, dudas de ahí. Profe, Dígame. había dicho recién que no tenía que quedar en negativo. La medida del ¿O no? vector. Las componentes. ¿Cómo? La medida del vector nunca es negativo, pero las componentes sí pueden ser negativas. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta, chicos, ahí. Duda. Profe, siempre nos va a dar esas informaciones, ¿cierto? Para hacer el ejercicio. Claro, Siempre van a ser... Ah, ya. siempre se les da la información. Si, por ejemplo, si yo uno le dice cuánto mide el vector, pero no le indica la dirección, yo no podría buscar las componentes. O podría buscar las componentes y pensar en, pucha, ubicarlo en cualquier lugar, pues. Tendrían infinitas Ya. opciones de ubicación si no les doy la dirección. Profe, pero nunca nos va a poner así como cosas inversas, así como por ejemplo saber el ángulo que tiene según los resultados, por ejemplo. Sí, eso sí se puede hacer en forma inversa. Y por eso lo vamos a ejemplificar en un rato más. Ah, ya, profe. ¿Ok? Se puede hacer esa consideración que, que me dice usted. Preguntar cómo. También se puede hacer la inversa, calcular cuál es el ángulo o cuál es el vector. O cuál es la medida del vector. Así lo vamos a interpretar también. Entonces, por ejemplo, ya estamos descubriendo hasta el momento
Las componentes primero. Entonces, estamos viendo voy a ver las 4 opciones posibles y me falta ver 2 opciones que nos ayuden a encontrar en este caso el vector. Tratando de hacerlo lo más ordenado posible con lo que recién había explicado. Vamos a borrar acá la pizarra. Vamos a partir de cero. Para lo cual, borramos acá. Hacemos un nuevo documento. Y vemos lo siguiente. Creamos un vector C. El vector C, se fijan, las medidas siempre son positivas. En este caso, voy a hacer que mida 40 unidades de lo que sea. Y la dirección del vector va a estar ubicado a los 225 grados. Entonces yo voy a calcular la componente Cx, que va a ser 40 por coseno de 225. Y la coordenada Cy, que es igual a 40 por seno de 225. Entonces al multiplicar, vamos a tener lo siguiente. 40 coseno de 225 me va a indicar que es negativo 28,28. Negativo 28,2842. Y si lo hacemos con el seno de 225, también me dio el mismo resultado. Menos 28,2842. Normalmente los ángulos, en 4 ángulos en específico, que las medidas siempre van a ser igual numéricamente. Puede ser que una sea negativa y la otra positiva, pero va a dar el mismo número. O puede ser que ambas sean positivas o ambas sean negativas. Normalmente ocurre con los ángulos eh, múltiplos de 45, pero no todos, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo 90 no ocurre eso. El ángulo de 180, que es un múltiplo de 45, tampoco ocurre. Y tenemos las coordenadas finales. Coordenada del vector C. El vector C mide menos 28,2842 en la X. Menos 28,2842 en la Y. Para lo cual, si yo tuviese que hacer un pequeño bosquejo, vuelvo ahí, mi eje. Me importa que estén un poquito chuecos mis vectores, ¿sí? Mis ejes. Menos X, X, mi Y, en este caso menos Y, mi vector Y. Ahí tendría mi vector, en este caso mi vector C. Y mi ángulo sería todo eso. Que en este caso serían los 225 grados del vector C. Ese es el ángulo que nosotros tenemos. Y en este caso nuestro vector se encuentra en el tercer cuadrante, donde la X es negativa y la Y también es negativa. Por último, jóvenes, dentro de esta primera parte de ejemplos, tenemos el vector D, que lo vamos a dibujar igual, que lo vamos a medir con 20 unidades y un ángulo de 300. Entonces el vector D, coordenada X, coordenada Y, 20 por coseno por seno de 300. Esas son como las medidas clásicas que uno va trabajando. En este caso, 20 coseno de 300 sería 10. Y 20 seno de 300 sería negativo 17,3205. Consideraciones puntuales, chicos, siempre cuando, vuelvo a repetir, cuando escriban el vector, uno normalmente escribe una flecha y lo fui saltando, no les coloqué la flechita. Coloqué las componentes siempre en juntas. Ya casi, nosotros en física casi no ocupamos escribirlo en tipo coordenadas, pero a veces lo hacemos. Y el dibujo no es obligatorio, ¿eh? No simplemente uno lo dibuja más que nada para poner en contexto hacia dónde va el elemento, ¿eh?
No están obligados siempre, hay que siempre dibujar, no. Pero se les recomienda dibujarlo por el hecho de, para que tengan una idea de cómo va el vector. En este caso este es el vector D y el ángulo en este caso. Que esto es solo el ángulo. Que en este caso sería nuestro vector de 300 grados. Donde la X es positiva y la Y es negativa, ubicándose en el cuarto cuadrante. También consideraciones puntuales, chicos. Siempre, pero siempre, jóvenes, las componentes X y la componente Y tienen que ser menores a lo que mida el vector. ¿Ya? Tanto en positivo como en negativo, ya no sé, como valor absoluto, como número propiamente tal. ¿A qué me refiero con eso? Todos los ejemplos que hice, siempre las componentes eran menores. Entonces, las componentes siempre tienen que ser menor, como máximo te pueden ser iguales, nunca tiene que ser más grande que lo que mide el vector. ¿A qué me refiero? Si el vector mide 20, como máximo pues yo podría decir, la coordenada X vale 20, pero no podría decir que la coordenada X vale 25. Entonces, hay una forma de darme cuenta que este es erróneo, pero son casos puntuales que pueden ocurrir que a veces se equivocan, que calculan las componentes mucho más grandes de lo que mide el vector, y eso es falso, no puede ocurrir. No puede ser posible que las componentes sean mayor a la medida original del vector. ¿Ya? Siempre son iguales o menores. ¿Puede ser que una coordenada no exista? Sí. Puede ser que una coordenada le dé un 0. Sí, puede ocurrir. Ahí tenemos los 4 ejemplos. Ya habíamos visto 2 primeros y ahora los 2 últimos, concretamente de calcular coordenadas. No sé si hay preguntas, chicos, dudas. ¿No? Ok. Vamos a esperar ahí que a ver si alguno está terminando de copiar antes de borrar el ejercicio. Profe, ¿podría repetir lo que dijo hace poco de que el 20 no puede ser más grande que el... Ok. Digo, Eso, lo que dijo recién. sí, lo que he explicado recién era que las componentes numéricamente no pueden ser más grandes de la medida del vector. Por ejemplo, el ejercicio que está ahí, tenemos que el vector mide 20. Por lo tanto, ninguna de las componentes tiene que ser mayor a 20. Pueden ser como máximo igual. Entonces, cuando yo esté calculando, por ejemplo, independientemente del ángulo que sea, la respuesta no podría ser mayor a lo que mide el vector. En este caso, no puede ser mayor al 20. Ya, gracias. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, si mi vector mide 50, ninguna de las componentes tendría que ser mayor a 50. Tanto en positivo como en negativo, porque alguien puede decir, pero profe, me dio en menos 70. Pero si yo me fijo en el número, sin el signo, el 70 es mucho más grande que, no sé, que el 50 o el 20 que yo le estaba mencionando recién. Entonces la componente no puede ser mayor. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, uno de los teoremas clásicos que nos enseñaron desde muy chico, que es el teorema de Pitágoras. Los catetos nunca eran más grandes que la hipotenusa. Obviamente si los sumo me van a dar más grandes entre sí. Si los sumo entre sí, si sumo un cateto más otro cateto me va a dar más grande que la hipotenusa. Pero individualmente los catetos nunca fueron más grandes que la hipotenusa. La hipotenusa siempre era el lado más largo. Entonces si lo extrapolo a matemática, las coordenadas X y la coordenada Y son los catetos. Y obviamente la medida sería la hipotenusa. Veamos, chicos, ahora vamos a borrar y vamos a hacer el ejemplo que el compañero me pregunta: ¿qué pasaría si me pueden preguntar el ángulo? Sí. Se puede preguntar el ángulo y se puede preguntar la medida del vector. Vamos a borrar acá, nuevo. Vamos a suponer que yo quiero saber el ángulo y la medida del vector. Y para eso tenemos el siguiente ejemplo. Yo les digo que el vector A, por ejemplo, el vector A vale 5x más 3y. Si yo les digo eso, ¿en qué cuadrante está ubicado ese vector? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto?
Primero no. El primero, claro, el primero, porque todo es positivo. Entonces, primero que todo, yo tengo que tenerlo claro en mi mente que eso está en el primer cuadrante. Vamos a calcular cuánto mide el vector. El vector A va a medir lo siguiente. Barritas, igual, ahí le colocamos una flecha pequeña, raíz cuadrada de lo que vale en X, 5 al cuadrado, más lo que vale en Y, 3 al cuadrado. Nuestro vector va a ser igual a raíz de 25 por 5, 25, y 3 al cuadrado es 9. 25 más 9, 34, ¿no? Sí, profe. Raíz de 34. Y la raíz de 34, yo la calculo en este caso, la raíz de 34, porque no es exacta, es 5.83. O sea, mi vector, el que estaba indicando recién, equivale a 5,83. Si se fijan, el 5.83, que es la medida, es mucho más grande que el 5 y es mucho más grande que el 3, que son las componentes. Y está bien, está correcto. 5,8309, voy a escribirlo. El ángulo, ahí tengo el vector, ya que son las medidas. El ángulo, ¿cuánto mide el ángulo? El ángulo se calcula como tangente a la menos 1 de la parte Y, que es 3, partido por la parte X, que es 5. En este caso, 3 partido por 5. ¿Cómo escribo tangente a la menos 1 en la calculadora? Shift tangente. ¿Ya? Así aparece el tangente a la menos 1 en la calculadora, para que no se olvide. Entonces, apretamos la tecla Shift y después la tecla Time para escribir a la menos 1. Shift tangente, abro paréntesis, 3 dividido 5. Eso es 30.96. Lo escribí con 2 decimales el ángulo. Eso es igual a... justo me salió... se movió mal el vector. 30,96 grados. Y tenemos la dirección del vector. Si yo tuviese que dibujar el vector, ¿dónde está ubicado? Dibujo primero la coordenada X, que es positiva, la coordenada Y, que es positiva también. Dibujo el vector, como dijo el compañero, va a estar en el primer cuadrante. Ahí tenemos el vector, en este caso el vector A. Y el ángulo que me indica la calculadora es ese. Ahí, bien diseñado mi ejercicio. No sé si hay preguntas en este momento. Yo me perdí después del resultado de raíz cuadrada. Después el resultado de raíz cuadrada. Entonces, ya, cuando ya tengo el resultado de raíz cuadrada, que es 5.83, eso es lo que mide el vector, ¿ya? Y si quiero calcular la dirección, que es el ángulo siempre se va a calcular como tangente a la menos 1 de lo que mide la Y partido por lo que mide la X. Tangente a la menos 1 se escribe como shift tangente en la calculadora. Entonces, yo escribo shift tangente, abro paréntesis, 3 partido por 5, y eso me indica que es 30.96 grados. Eso es la dirección del vector. Ese 30.96 es la medida, por lo tanto, si yo tuviese que hacer un pequeño bosquejo como es el vector A yo lo dibujo en el primer plano, en este caso en el primer cuadrante, donde es positiva la X y es positiva la Y, lo dibujé al revés, la escribí acá al revés, lo dejé, Y, y acá el X, positivo la Y. Dibujamos el vector y el ángulo en este caso se ubica en este caso en la parte inferior. Esos son los 30.96 que calculamos obviamente con nuestra herramienta de la calculadora. ¿Hay alguna duda ahí, chicos? Siempre la fórmula, recuerden, es tangente a la menos 1 de Y partido por X, de la coordenada Y partida por la coordenada X. Mientras anoto el segundo ejemplo. Voy a escribirlo casi igual, idéntico. Pero en vez de escribir 5x, voy a escribir menos 5x. Ya, para que vean la diferencia. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, veamos, chicos. Quiero ver cuánto mide el vector.
Primer error que hace la mayoría. Acá. Escriben menos 5, lo escriben al cuadrado y el 3 al cuadrado. Si yo escribo eso de la misma manera que yo escribí en mi calculadora, lo escribo eso en mi calculadora, lo que anoté ahí, va a estar erróneo, va a estar malo. ¿Por qué? Por el hecho siguiente, si yo digo, lo voy a hacer por parte incluso para que la calculadora no se equivoque. ¿Qué pasa si escribo menos 5 y lo leo al cuadrado? La calculadora va a pensar que yo estoy elevando solamente el número, no el signo. Por lo tanto, me va a decir que esa solución es menos 25 y eso está malo. Acá tiene que ser en paréntesis si es negativo y elevarlo. Menos 5 al cuadrado significa que es 25 positivo. 3 al cuadrado significa que es 9. Entonces, ¿a qué me refiero? Que acá, cuando yo esté haciendo la parte siguiente de operar en los números, nunca puede ser negativa la solución. Nunca va a ser negativa porque le va a dar error incluso. La syntax error le va a indicar la calculadora. Y además, si es que le calcula, lo más probable es que le reste. Y nunca pueden restarse. Los números siempre se van a sumar independientemente que sea negativo o sea positiva la coordenada. En este caso, tengo el 25.9, que está correcto. 25.9 25 más 9, disculpen, es la raíz de 34. Y la raíz de 34 nosotros la calculamos recién, que es 5,8309. Lo habíamos calculado bien. El ángulo tangente a la menos 1 de la parte Y, en este caso la parte Y vale 3, pero la parte X vale menos 5. Entonces aquí nos va a dar un ángulo distinto, no nos va a dar el mismo ángulo de recién. Entonces yo escribo shift tangente de 3 dividido menos 5. Me va a indicar que es menos 30.96. Es distinto al 30.96, pero es menos 30. Menos 30,96 grados. Pero acá es lo siguiente. La calculadora, yo voy a dibujar acá el vector no hace de manera rápida. Ahí tenemos el Y, acá el X y acá tenemos el menos X. Si me fijo en las coordenadas, la coordenada es negativa en la X pero positiva en la Y. Eso quiere decir que nuestro vector está acá. Ese es el vector B. Ahí está el vector B. Bien diseñado. Ya sé que mide ese vector B mide 5.83 unidades. Newton, metro, lo que sea que estemos trabajando. Pero mi calculadora, como me está indicando menos 30.96, mi calculadora está midiendo ese ángulo. Ese ángulo me indicó la calculadora. Mi pregunta es, chicos, ¿cómo puedo saber el ángulo que está acá si la calculadora me indicó el que está acá abajo? Este vamos a llamar alfa. Restando la 180. ¿Restando 180 o sumando 180? Asumir que el 180 menos 90. Ok. ¿Cómo dice el Sumando, bro. Sumando. Sumando. Sumando 180, muy bien. Entonces, el ángulo en este caso que tenemos acá sería 180 menos 30,96 o 30,96 más 180, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y eso nos va a un total del ángulo realmente de dirección, que en este caso sería 180 menos 30,96, serían de 149. 149,04. 0,4 grados. Y ese es el ángulo, esa es la dirección real del vector. El vector está ubicado a 149 grados. ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante. Y la calculadora, como les vuelvo a repetir, me midió el de abajo. El vector que está acá abajo. Ese vector me midió. Pero yo quería saber el ángulo de arriba. Ahí tenemos dos ejemplos de nuestros vectores propiamente tal. Vuelvo a repetirle, advertencias principales. Los ángulos pueden ser negativos en la calculadora, sí, pero lo ideal es que yo raje siempre con positivo. Si es que estoy en el segundo cuadrante, siempre sumar 180 al resultado, porque mi calculadora siempre me lo va a indicar negativo. Entonces, yo quiero rajar con el ángulo positivo, le tengo que sumar 180. Otra advertencia importante, chicos, otra donde deben darse cuenta de algo, la medida del vector. La medida del vector siempre es positiva. Como siempre es positiva, lo que está dentro de la raíz siempre yo lo voy a sumar, nunca se van a restar. ¿Ya? Independientemente que sean negativos los componentes, si las componentes son negativas, como están elevadas al cuadrado,
todo número que está elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿ya? Por lo tanto, acá si yo digo que el 5 es menos 5 y lo quiero elevar al cuadrado, la respuesta es positiva 25. ¿Ya? Eso deben tenerlo bastante claro para este tipo de ejercicio. Consultas, jóvenes, dudas que vayan teniendo. Vamos a ver si alguien escribió alguna pregunta. ¿No? Entonces, la idea... Profe, puede hacer Sí, otro ejercicio que tenga como esa situación del sí, que tenga que dar el grado, o sea, los grados inversos, sí, vamos a hacer o sea, negativos. otro ejemplo más Ya, de del segundo tipo, ¿sí? En este caso, como les vuelvo a repetir, en el segundo cuadrante siempre voy a sumar 180 y no en el segundo cuadrante va a ocurrir esto, que el ángulo sea negativo. También ocurre en el cuarto cuadrante que el ángulo es negativo, me lo va a indicar la calculadora. En el caso como este que me indicó negativo, yo le sumo 180 por el hecho de que estoy ubicado en el segundo cuadrante, solamente por eso, ya para que no lo consideren importante, ¿ya? De ahí vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos más, ubicando en el tercero y en el cuarto cuadrante para que vean la diferencia. Si necesitan otro ejemplo, lo detallamos más. Pero me interesa trabajar con el tercero y el cuarto ahora. ¿Ya? ¿Ok? Estoy esperando a ver que si ya sacaron el pantallazo del ejercicio para seguir avanzando. Entonces vamos a borrar acá. Entonces, como el vector me indicó el de abajo, yo le sumé 180. Entonces, recuerden, pueden anotarlo por ahí en algún lugar. Si es que está en el segundo cuadrante, yo le voy a sumar 180 grados para tener el ángulo final. ¿Ya? Solamente en el segundo cuadrante. ¿Qué pasaría en el tercer cuadrante? ¿Qué pasaría si estuviésemos trabajando en ese cuadrante? ¿Qué pasaría si mi vector C, yo lo escribo que mi vector C tiene la siguiente componente? Menos 7x menos 3y. En este caso, menos 7 y menos 3. Está en el tercer cuadrante, ¿por qué? Porque negativo en la x, negativo en la y. Quiero ver cuánto mide ese vector. Vector C mide lo siguiente. La raíz cuadrada menos 7, lo voy a escribir en paréntesis, al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. El vector C va a medir lo siguiente. Raíz cuadrada de 7 por 7, o menos 7 por menos 7 es 49. Y 3 por 3 son 9. Todo positivo. 49 más 9 son 58. La raíz de 58. Y la raíz de 58 es igual a 7.6157 medio, profe. Sí, muy bien. Como dice usted, el vector C mide 7.61. Me dijo 57, ¿cierto? Eso es lo que mide el vector. Muy bien. 7.61 es más grande que el menos 7, sí, y es muy más grande que el menos 3. ¿Ya? Está en el tercer cuadrante. El ángulo va a ser tangente a la menos 1 de, en este caso, menos 3 partido por menos 7. Y hago el cálculo y el ángulo me da positiva. Sí, tangente menos 3 dividido en menos 7. 23.19 o 23.20. Si lo trabajo con dos decimales el ángulo. 23.20 grados. Listo. ¿Pero cuál ángulo me habrá indicado la calculadora? 23.20. Si está en el tercer cuadrante debe ser mayor a 180, ¿no? Dibujo mi vector, mi plano cartesiano, de manera rápida, ¿no? Así la idea de hacer un pequeño bosquejo, ¿no? Menos y, menos x. Estamos trabajando acá. Ese es mi vector C. Mi calculadora, ¿saben cuál ángulo me indicó? Me indicó ese ángulo. Pero yo quiero saber
todo eso. ¿Cómo no puedo conocer todo eso? Igual se le suma el 180, profe, ¿no? Muy bien, como este se suma con 180 ahora. Por lo tanto, acá sería el ángulo 203,20. Eso quiere decir que mi ángulo en este caso, en el segundo cuadrante sumé 180, en el tercer cuadrante también voy a sumar 180 para calcular con el ángulo total o la dirección total. Entonces, en cada uno de los vectores, en cada uno de los cuadrantes debo fijarme tiene una condición en particular. Cuando está en el cuadrante 1 no sumamos nada, lo dejamos como viene el dato. En el segundo cuadrante lo sumamos al 180, pero en verdad no estamos sumando, estamos restando porque el ángulo, la calculadora me va a indicar negativo. Pero en este caso me indicó positivo y voy a sumar el ángulo concretamente. En el primer cuadrante siempre tiene que dar la respuesta entre 0 y 90 grados. Segundo cuadrante, la respuesta entre 90 y 180 grados. Tercer cuadrante, la respuesta entre 180 y 270 grados. Y por último, el cuarto cuadrante tiene que dar la respuesta entre 270 y 360 grados. Esos son como los elementos que ustedes deben manejar bien. Si hay dudas, preguntas, chicos, vayan realizándolas. Voy a mientras dibujar voy a escribir el ejemplo de y último de esta parte de calcular componentes. Veamos, chicos. Componente X 9, componente Y menos 1. El 1, recuerden, no se anota cuando está acompañado de alguna letra al costado, ¿ya? No se nota. Es como en álgebra, no anotamos el 1A, anotamos A no. En este caso, lo mismo. Raíz cuadrada, 9 al cuadrado, más menos 1. Este menos 1 sí lo vamos a anotar porque necesitamos solamente números en la fórmula. Por lo tanto, nuestro vector D es igual a 9 al cuadrado, que sería 81, más 1. Nuestro vector D es igual a la raíz de 82. Y la raíz de 82 es algo de 9, y algo. 9.05, profe. 9.05, muy bien. Es un pequeño elemento más grande que el X, pero es más grande. 9.05, mucho más grande el vector. Tenemos la medida del vector. El ángulo. Tangente a la menos 1, de menos 1, partido por 9. Shift tangente, menos 1 dividido 9. Menos 6,3. Menos 6,34 grados. Dibujo un pequeño bosquejo. Y menos Y. X menos X. Dibujo el vector. Simplemente no estoy siendo preciso, estoy dibujando nada más que para explicar nomás el ejercicio de vector D. Y el ángulo que me indica la calculadora me está indicando ese ángulo. Pero yo quiero saber cuánto mide ese ángulo. ¿Cómo lo podemos calcular? Se le suma 360, profe, ahí, ¿o no? Sí, muy bien. En el cuarto cuadrante nosotros vamos a sumar 360 grados. O sea, 360 menos el 6.24. Eso quiere decir que 360 menos 6.24 me va a indicar que es 353.66.
en formato positivo. Entonces, si alguien me dice menos 6.34 grados, es lo mismo que 353.66, siempre y cuando esté en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante yo sumo 360 grados. Modo resumen de nuevo. Primer cuadrante no sumo nada, segundo cuadrante y tercer cuadrante sumamos 180 y último cuadrante, o sea el cuarto cuadrante, sumamos 353.66 grados. Y ahí tenemos nuestro vector. Profe, usted Justo escuchado la mitad la pregunta, dígame. los cuadrantes se refiere a los cuadros que están ahí, ¿o no? Claro, los Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Claro, los cuadrantes normalmente, lo vamos a escribir acá, los cuadrantes son esos. Ahí. Entonces, si usted me habla de cuadrante 360, tiene que llegar la flecha hasta el otro cuadrado, hasta el cuarto, ¿no? Claro, esos son los cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante yo voy a tener la Y positiva y la X positiva. Ese sería de 0 a 40, ¿no? Eso sería de 0 a 90. A 90, ya. El segundo cuadrante es de 90 y 180. El tercer cuadrante es de hasta 270. Y el último hasta 360, 270 a 360. Si quisiéramos colocar los ángulos, acá este ángulo sería de 0. Acá tendríamos 90. Acá tendríamos 180. Acá tendríamos 270. Y obviamente hasta acá, ese 0 también podríamos llamarlo 360. Entonces, si por ejemplo uno le dice, el ángulo está en dirección de 150, estamos en el segundo cuadrante, porque está entre 90 y 180. El ángulo es de 30, estamos en el primer cuadrante, porque entre 0 y 90. El ángulo es de 250, estamos en el tercer cuadrante. El ángulo es de 110, estoy en el segundo. El ángulo de 300, estoy en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Esas consideraciones para que coincida con los números. También, estoy en el primer cuadrante si las coordenadas X y la coordenada Y son positivas ambas. Estoy en el tercer cuadrante si ambas coordenadas son negativas. Estoy en el segundo cuadrante si la coordenada X es negativa, pero la coordenada Y es positiva. Estoy en el cuarto cuadrante si la X es positiva, pero la Y es negativa. Entonces me voy ubicando bajo esos elementos en el plano. Ya, profe, gracias. Ok. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No, profe? A ver, No, profe. Ni Ajá. una... ¿no hay Todo pregunta? clarito. Todo claro está bien. Veamos, chicos. Doctor, una consulta. Dígame. ¿A qué hora termina tu clase? Termina a las 11, a las 10:40. A las 10:40. ¿Sí? 10:20 vamos a estar desocupados. Ya, profesor. ¿Ok? Gracias. Sí, mi idea es el día de hoy dejarlo con todas las explicaciones ya, ya para que empiecen a trabajar con la guía. ¿Ya?
Nuevo. Más clarito. Sí. Veamos, chicos. Pregunta. Ya calculamos las componentes, calculamos el ángulo, calculamos la medida. Ahora nos falta calcular, por ejemplo, la suma. ¿Ya? La suma. Por ejemplo, si dijera que el vector A vale 100, el vector B vale 200, por lo tanto, A más B es igual a 300. ¿Estaría correcto mi manera de ver el ejercicio? ¿De otras dos coordenadas? Si yo dijera no, pero si yo simplemente dijera el vector A vale 100, el vector B 200, por lo tanto, si lo sumo me da 300. ¿Sería correcto eso? No. No, eso estaría malo. Salvo que los vectores vayan en el mismo sentido. Salvo que, por ejemplo, vayan camino derecho. Vayan derechos. Eso sería correcto. Pero en la mayoría de las veces eso está malo. ¿Ya? Porque es un elemento que normalmente uno en la gran mayoría ocupa. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Recordar, por ejemplo, el vector A, yo les voy indicando el vector A, por ejemplo, el vector A vale 5x más 7y. El vector B menos 3x más 2y. Voy a inventar un vector C también. Un vector C que va a ser menos 4x menos 6y y en vector D. ¿Ya? Voy a inventar 4 vectores. Vector D. Que va a ser menos 9x. 9x. Entonces, por ejemplo, sumamos. Si yo pido la suma del A más el B. Entonces, el A más el B. Si me piden la suma del A más el B, yo tengo que hacer, en un paréntesis, sumar las coordenadas x del A, que es 5, más la coordenada x del B, para que me dé la solución x. Más, hago un paréntesis, la coordenada y del A, más la coordenada y del B, para que me dé la coordenada y. En este caso, 5 más menos 3, eso sería 2. 7 más 2 sería 9. Por lo tanto, mi vector resultante es lo que está ahí. 2 más 9. 2x más 9y. Eso sería la suma del vector en forma algebraica. ¿Qué pasaría, chicos, si en vez de sumar quisiera restarlo? Lo mismo que lo anterior, pero en vez de escribir más, voy a escribir menos. 5 menos 3x. Acá al medio siempre coloco una suma, porque no sé cuál es el signo que me va a dar dentro del paréntesis. Menos 2y. 5 menos 3 sería 8. 7 menos 2 serían 5. Más 5. Y eso sería una resta de vectores. Entonces, cuando sumo las componentes, dependiendo veo los signos, quizá en vez de sumar voy hasta restar porque el vector era originalmente negativo en la coordenada x o en la coordenada y, pero se hace completamente en lo que era álgebra. Ya se hace completamente como si se trabajase en álgebra. Otra consideración, chicos. ¿Cómo creen que haría ese ejercicio si me dijeran 3 veces el vector A más 2 veces el vector C? ¿Qué debiésemos hacer? Por paréntesis. Muy bien, como dice el compañero. 3, abro paréntesis, escribo la coordenada A, sería 5x más 7y más 2 paréntesis menos 4x menos 6y. Multiplico factor a factor. 3 por 5, 15x. 3 por 7, 21y.
2 por menos 4 serían menos 8x. 2 por menos 6 serían menos 12y. Ya, multipliqué. ¿Qué más podría hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer? Sumarlo la I. La y X y las X. Muy bien. La X con la X sería 15x y el menos 8 serían 7. 7x. El 21 y el menos 12 serían un total de 9. Más 9y. Es lo que uno llama términos semejantes. Y tenemos listo nuestro ejercicio. Otro ejemplo y último. ¿Qué pasaría si me preguntasen... veamos, chicos, suma el vector A más el vector C y suma el D. O puede ser resta el D, da lo mismo, ya. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Voy a separar. Voy a colocar primero las X. El vector AX vale 5. La parte CX vale menos 4. Entonces, más menos 4. Más el vector D, menos 9. Todo eso es la X. Más la Y. La Y, el A vale 7. En el C la Y vale menos 6. Y la Y en la D, ¿cuánto vale? Profe, ahí no es 1, por cierto, No. Está en 0, se supone ahí la... Correcto, está en la 0. Y. Está en 0 la Y, porque no la anoté, está en 0. Si hubiese anotado Y, hubiera sido un 1. Pero como no está anotada, es un 0. Ya, ¿Ok? Entonces después trabajo 5 más menos 4 más menos 9, da un total de negativo 8. Menos 8x. 7 le resto 6 da 1. Algunos escriben eso, 1y. No está malo, pero lo ideal es escribirlo, si es un 1, no escriban el 1, pues escriban y no, o x no, si que están dependiendo del eje. Esa sería la respuesta ideal para mi ejercicio. Eso es lo que uno espera que puedan anotar. Profe, Dígame. ahí al ladito de la Y, el resultado que es un 1, ¿no? Sí, un 1. Ya, Ya, sí. gracias. Entonces el 1 normalmente no se anota. Y si es 0 tampoco se anota, se borra. Pues, se borra la coordenada. Si por ejemplo la solución fuera 0x, coloco x. No coloco nada si fuera 0. Coloco la variable y. Entonces, chicos, con todo lo que hemos visto el día de hoy, ustedes deben ser capaces, y la clase pasada, deben ser capaces de resolver la mayor cantidad de ejercicios de la guía. ¿Cuáles no tienen que resolver? Los que hablen de producto. Producto cruz, o producto punto, o producto escalar, o producto vectorial. Ustedes esos de la guía no los hacen. En la guía, los ejercicios vienen con soluciones. La gran mayoría. ¿Cuáles no vienen con soluciones? Los que vienen con dibujo. Cuando dice dibuje con el método del polígono, dibuje con el método del paralelogramo, o dibuje el método del triángulo, también el método del polígono también es conocido como método del triángulo, dibuje el vector resultante. Eso no vienen con soluciones, ¿ya? Los que sí vienen con soluciones son todos los demás problemas que hay en la guía. La guía está hecha de 28 ejercicios, concretamente hay que hacer como 24 o 23 porque hay algunos problemas que hay que eliminar, que tachar, porque los que vienen con producto, eso no los vamos a trabajar. La idea es que la guía la vayan avanzando, la vayan desarrollando. La próxima clase, que es el jueves, vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles, si es que hoy día no alcanzamos a resolver esas dudas, de la guía. La próxima semana, aspecto importante, el día jueves de la próxima semana, nos tenemos clase los viernes, pues no los jueves. El próximo viernes de la próxima semana, les voy a enviar una guía con nota, que es una guía que va a valer el 5% de la nota de la prueba que vamos a tener a fines de septiembre. ¿Ya? Por lo tanto, en materia de la primera unidad, yo la termino hasta acá la materia de la primera unidad. Ya la próxima semana, si no hay, si la guía ya está como lista, yo partiría con la segunda parte, la segunda unidad que es cinemática. Entonces, para que no se junte tanta materia para evaluar, vamos a hacer un pequeño control, llamémoslo pequeño control o prueba, que se les voy a enviar
va a estar disponible la próxima semana, que habla de vectores y conversión. Van a venir ejercicios de conversión y van a venir algunos vectores, ejercicios de vectores como lo que vamos a ver esta semana, para ya ver que manejen esa información bien, ¿ya? Pero eso es la próxima semana. Entonces, esta semana la idea es que podamos desarrollar, que puedan avanzar la guía, la descargan, está en la plataforma, aparece como guía número 2 y ya los conceptos de la primera unidad ya está completamente todo pasado, podríamos decirlo. Entonces, quiero que terminemos bien la guía antes de ver lo que es la unidad de cinemática, que es la segunda unidad que vamos a preguntar también en nuestra prueba de finales de septiembre. No sé si hay preguntas, chicos, dudas, consultas, interrogantes que hayan quedado hasta el momento. No, profesor. Ok, entonces descarguen la guía, empiecen a hacer la guía. Yo voy a dejar la grabación hasta acá nomás, voy a estar conectado todo este rato hasta que dure la clase. La idea es que avancen la mayor cantidad de ejercicios, todas las dudas, ojalá responder la mayor cantidad del día de hoy y ya el día jueves ya desarrollar los ejercicios que más les hayan costado. O sea, profe, me costó el 5, no sé cómo, no supe cómo llegar a la respuesta que está ahí. O sea, profe, todavía no entiendo el de dibujar. ¿Sabe, profe? Esto, lo siguiente, lo otro, lo vamos desarrollando, ¿ya? Entonces, la grabación, vuelvo a repetir, voy a dejar de grabar acá, ahora nuestra clase. Y quedan completamente en libertad de trabajar, de desconectarse, profesor. lo que ustedes desean, ¿ya? Que esté bien. Ok, Exacto. hasta igual.